vamos a seguir repasando algunos de los testimonios que recababas allí, donde vuelve a aparecer, en este caso, la doctora Ruiz, Alicia Ruiz, la cuestión de ciertos sectores de la justicia que, bueno, han mantenido esta cuestión de esta estructura más bien ligada a la influencia de algunos poderes que no tienen que ver justamente con lo que hablábamos antes, ¿no? Sino son cuestiones vinculadas a la época de la dictadura y también vinculadas a algunas cuestiones más corporativas hacia adentro de este Poder Judicial. Absolutamente, y también plantea Alicia Ruiz, empieza a plantear esto de juntarse para no estar tan solos, y me parece que eso es interesante porque de alguna manera explica esto de justicia legítima. La primera sensación es de enorme satisfacción. Para los que llevamos muchos años en el Poder Judicial, este es de verdad un hecho inédito. Que estemos reunidos acá, que nos hayamos convocado como nos convocamos, sin que nadie nos ordene ni nos proteja, no porque necesitemos protección, pero quiero decir, esto es simbólico, es muy importante. Es el primer paso para darle contenido a la idea de democratizar la justicia. ¿Usted se ha sentido sola en estos años integrando la justicia y hoy siente algo diferente al ver tanta gente que piensa parecido? Yo siempre creí y sigo creyendo que hay un núcleo duro y difícil de romper y probablemente mayoritario, pese a los muchos que somos acá, que recrea permanentemente esta imagen de un poder judicial vertical, autoritario y poco democrático. Hace poco citaba en una reunión que hace muchos años Norberto Bobbio en un libro decía que la democracia se había quedado a las puertas de la fábrica. Y yo diría que en la historia de la recuperación democrática de la Argentina también la democracia se ha quedado a las puertas del Poder Judicial en su conjunto. Y lo que estamos tratando ahora es de abrir esas puertas. Así que no importa mucho si nos sentimos solos o no nos sentíamos solos. Hay trabajo para hacer y creo que lo que estamos demostrando es que queremos hacerlo. Que alguien desde dentro del Poder Judicial diga que la democracia se quedó a las puertas del Poder Judicial es una frase con mucho peso. Decíamos, funcionarios de todo el país y también presencia cordobesa. La presencia cordobesa, o en realidad la primera firma cordobesa que se veía en la primera de las solicitadas de justicia legítima fue Gabriel Pérez Barbera. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta cae de Maduro, ¿por qué firmar una solicitada después de aquella otra solicitada? Bueno, básicamente por lo que ya se explicó, por lo que explicaron ustedes al principio, nosotros no nos sentimos representados por ese primer comunicado, porque no fue una solicitada lo que primero sacó la Comisión para la Independencia Judicial, dependiente de la Corte y otras asociaciones de jueces. Fue un comunicado en el cual se sesgó la cuestión de la independencia judicial, limitándosela a la independencia necesaria de los jueces del poder ejecutivo o del poder político en general. Una obviedad que por supuesto todos compartimos, pero que en ese momento y en ese contexto tenía como mensaje un destino muy claro. Nosotros no nos sentimos conformes con eso porque advertíamos que una serie de poderes económicos fácticos concentrados importantes eran capaces y son capaces de minar la independencia del Poder Judicial de una manera sutil pero mucho más eficaz quizás que la presión de los poderes políticos, que es de lo que usualmente se habla. Sobre la presión del poder económico, sobre la influencia de los poderes económicos en los jueces, sobre los lobbies que estos hacen, sobre cómo algunos jueces sufren esto y cómo algunos jueces permiten esto, no se ha hablado nunca todavía en Argentina. Ahora, por supuesto, que todas las asociaciones de magistrados tradicionales van a salir a decir, y creo que ya han salido a decir, que también están en contra, por supuesto, de los poderes económicos, que esto también es una obviedad, etcétera. Pero lo cierto es que este punto, el de la importancia de los poderes fácticos para minar la independencia judicial, nunca había estado en el centro de las agendas de estas asociaciones de magistrados y nunca había sido un tema de discusión entre los magistrados. Esto es lo que salió con la respuesta de justicia legítima, poner el dedo en esa llaga que cada vez es más evidente, cada vez es más fuerte, más allá de las cuestiones personales de cada uno de nosotros. Yo personalmente he sido víctima de esas presiones de los grupos económicos y he sido testigo de cómo esos poderes económicos operan en la justicia provincial de Córdoba también. Es verdad que Córdoba en materia de democratización judicial está muy avanzada, tiene juicio por jurados, tiene un ingreso
por concurso de todos los empleados, algo muy importante, algo que la justicia federal no tiene, pero esto no significa que en Córdoba no haya nada por hacer. Es decir, también en la justicia provincial estos lobbies operan y en ese sentido me parece muy importante que se constituya esta asociación a partir de esta iniciativa de justicia legítima para que todos aquellos que a partir de ahora quieran de alguna forma socavar la independencia de algún magistrado desde los poderes fácticos sepan que no tendrán que vérselas solamente con ese magistrado, sino también con toda una asociación que va a estar muy atenta ahora también a esa clase de presiones y no solamente a las presiones del poder político. Me parece que es muy interesante lo que plantea usted, Barberá. Hay que decir que Barberá es un juez de la Cámara de Acusación. Es la última Cámara la que decide cuando se acaban las apelaciones en la justicia de Córdoba si un caso va a juicio o no va a juicio. Y es la Cámara que ha tenido que votar en la mayoría de los casos, por ejemplo, del registro de la propiedad en Córdoba, una de las causas más complejas que ha pasado por la justicia cordobesa. En ese sentido, la pregunta sería, ¿cómo usted ve que los compañeros, los colegas de la justicia de Córdoba pueden contenerse dentro de esta asociación que todavía no tiene una forma, todavía es en principio un deseo, un grupo de gente que tiene buenas intenciones? Mire, estas ausencias que usted señala, y parafraseando de algún modo muy laxo a Laclau, diría yo que constituyen quizás nuestras principales fortalezas, ¿no? Es decir, lo que todavía parece como informal, como no organizado, como espontáneo y por lo tanto como en algún punto inasible, es quizás lo más interesante que tiene el movimiento de justicia legítima, más allá de que sea necesario de a poco comenzar a organizarse en forma formal. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido otros procesos de reforma en Argentina y muy importantes, fundamentalmente en los primeros años tras la recuperación democrática. Y a mí me parece que hay una diferencia importante entre ese movimiento inicial de reforma judicial y este que se empieza a gestar ahora y que pasa justamente por el hecho de que se respira en este momento una suerte de antielitismo, de cierta sensibilidad por lo popular, por lo plebeyo, por lo que tiene que ver directamente por el pueblo, que anteriormente no se daba. Y me parece que quizás en esa falta de conciencia por lo popular que tuvo aquel inicial movimiento de reforma es que tuvieron lugar algunos de sus fracasos y por cierto exceso de elitismo que quizás haya habido en aquel momento. Ahora, por lo contrario, el movimiento de reforma surge desde adentro mismo del Poder Judicial. Y eso es muy importante. Antes, esos movimientos de reforma surgían desde el Poder Político, desde el Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. A nadie, sin embargo, que del Poder Judicial participara de esos movimientos de reforma se los acusaba en aquel entonces de radicales o peronistas o de dependientes del Poder Ejecutivo. Hoy, este movimiento de reforma surge desde adentro mismo de la justicia y sin embargo se nos acusa de alguna manera de ser oficialistas con el gobierno nacional. Esto es muy llamativo y vale la pena ¿Qué se quebró dentro del Poder Judicial? Porque me ha tocado cubrir judiciales y esta cuestión de que desde adentro se pueda cuestionar no pasaba antes. Claro. Y el que lo hacía era separado directamente por la corporación judicial. La opinión pública sí por ahí tenía sus reparos, se criticaba algunos privilegios, pero hacia adentro del Poder Judicial daba la sensación que era una posición monolítica, siempre cuando se iba o se planteaba algunas dudas sobre cómo funcionaba este Poder Judicial. ¿Qué cambió hacia adentro? Me parece que lo que cambió... ¿No hay miedo ya? Me parece que lo que cambió fue eso, es decir, cambió un contexto general que hace que ahora los que pensamos diferente empezamos lentamente a darnos cuenta de que no estamos solos, de que no somos tan pocos y por lo tanto nos empezamos a animar un poco más. Anteriormente esto no ocurría y fíjese que más allá de temores o demás, lo que había fundamentalmente en aquellos primeros años 80 tras la recuperación democrática dentro del Poder Judicial era indiferencia hacia la reforma, indiferencia o retracción o alguna actitud hasta si se quiere refractaria. Ahora, lejos de eso, hay por lo menos una enorme cantidad de funcionarios y magistrados judiciales que están no solamente a favor de esas iniciativas reformistas, sino que la están promoviendo desde adentro. Es obvio, tras el discurso presidencial, que parte de la agenda de justicia legítima termina coincidiendo con la agenda presidencial. La pregunta es, ¿y qué? O sea, ¿cuál es el problema? Siempre las iniciativas de reforma de la justicia vinieron del Poder Ejecutivo. Esta es la primera vez que esas iniciativas provienen también desde adentro mismo del Poder Judicial, que
por esa razón, por la sencilla razón de que también provengan del Poder Ejecutivo, se acuse a los integrantes de Justicia Legítima de algún tipo de simpatía política, es, como dije ya en alguna otra entrevista, o burda, ceguera o mala fe. Una última pregunta y le pido una respuesta breve. Había gente en Justicia Legítima que uno conoce y que ha visto muy cómoda en la justicia anterior, en la justicia que no buscaba estos cambios. ¿Cómo va a ser Justicia Legítima para saber cuáles son las verdaderas personas que pretenden que la justicia tenga una renovación? Hay dos debates fundamentales que se abren a partir de ahora y que van a tener su punto máximo de eclosión el 31 de mayo en nuestro próximo encuentro de Justicia Legítima. Uno es el que acaba usted de mencionar, que es debatir si es necesario establecer algún tipo de reglamentación que establezca filtros éticos de forma tal de que, si bien cualquiera pueda asistir, obviamente, a los encuentros de Justicia Legítima, eso no se puede limitar, al contrario, es sano permitir que cualquiera vaya, pero sin embargo sí poner algún filtro ético para el ingreso a la asociación en sí. Yo personalmente creo que esto es necesario para evitar justamente esto que usted señala. Ahora bien, no solamente ese es un punto a tratar, el otro punto a debatir me parece que tiene que ver con el hecho de cómo nos vamos a asociar, cómo nos queremos asociar. ¿Queremos replicar las asociaciones de jueces que hasta ahora han tenido lugar y que son justamente las que no nos han satisfecho en este momento histórico, o queremos hacer algo diferente? Yo quiero hacer algo diferente. Yo no quiero asociarme hacia adentro como han hecho los jueces hasta ahora, quiero asociarme hacia afuera, quiero justamente generar un tipo de asociación que permita acercar la justicia a la gente, que es lo que se está demandando. Hay una fuerte demanda social de acercamiento de la justicia a la gente y no se puede lograr esto si la próxima asociación que se genera a partir de Justicia Legítima es una nueva asociación de jueces orientada hacia el input del sistema. Queremos una asociación orientada hacia el output, es decir, hacia el afuera, que se conecte con la sociedad y que no esté en la nimiedad de salir a competir en una elección por una asociación de magistrados. No nos interesa eso, nos interesa generar una asociación que acerque genuinamente la justicia a la sociedad y la sociedad a la justicia, porque los dos caminos son necesarios. Doctor Pérez Barberá, gracias por la visita. La vamos a seguir una próxima vez porque hablaremos sobre lo que le hace falta todavía a la justicia cordobesa, ¿no? Usted lo mencionaba y creo que allí se empezará a ver entonces los efectos reales de esta movida como Justicia Legítima. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Dante, momento de hacer la primera pausa. Bueno, vamos a una pausa, hay mucho material por escuchar. Hay muchas cosas muy interesantes de estas personas que el ciudadano común no ve normalmente, y aquí vamos a ver que hablan de una manera muy interesante, que dicen cosas muy interesantes y que nos pueden hacer pensar. Vamos a la pausa, ya volvemos. Este programa especial de Canal 10, Justicia Legítima.